Saludos. Murió una gran voz. Bueno, la voz no murió porque aquí está en el recuerdo, está en sus grabaciones, en sus CDs, en los álbumes, en fin. Pero una gran mujer, y no lo digo porque haya muerto, lo digo porque realmente fue una gran mujer bella por delante, por fuera y por dentro. Terca, eso sí, llena de proyectos y hasta el último minuto de su vida respirando con gran dificultad, escribía lo que quería comunicarse con la gente. Murió María Rivas, una de las grandes voces venezolanas, una de las grandes voces también del jazz, una gran triunfadora. Triunfó en Aruba, donde por años estuvo presentándose en 2 diferentes shows, según el año. Triunfadora en Japón, donde por 4 años consecutivos estuvo 4 meses cada año presentándose en Japón. En fin, cantó en los escenarios más importantes del mundo. La recuerdo en Venezuela, en el Palacio del Mar, al lado de Aldemaro Romero. Aldemaro Romero la admiraba profundamente. Las 2 mujeres y las 2 voces de Aldemaro fueron fundamentalmente María Teresa Chacín y María Rivas. La recuerdo cantando, entre otras canciones de Aldemaro, Hablaré catalán, Poco a poco, De repente, en fin, las grandes canciones de Aldemaro Romero. Quien la descubre es Jerry Well, la descubre en 1983 y la bautiza como La Rubia con Voz de Negra, por ese fuerte rango vocal que tenía. Amante del jazz, le encantaba el dibujo, la pintura. Hay muchos dibujos de ella, por cierto, que tiene sus amigos y demás. Les decía que en Aruba estuvo 2 años y medio y en un espectáculo que se llamaba Viaje Sentimental a través del jazz, y luego regresó para un homenaje al grupo Queen. Su primer éxito en Venezuela fue en 1992 con aquel manduco, el manduco para la ropa, el manduco para lavar. Y mucha gente no sabrá qué es el manduco. Pues el manduco es una especie de palo, de bate, que usaban las mujeres que tenían que lavar la ropa en el río para aplastar, pisotear la ropa para mojarla mejor, digo yo, para llenarla de no sé para qué era, porque yo soy un hombre de ciudad. Pero en fin, luego la última vez que estuvimos almorzando fue en el 2010, que estaba recién salido, le estaban dando horas antes su más reciente CD, más reciente en ese momento, Life Lunch Break, y estaba muy entusiasmada con la idea de ese long play. ¿Dónde no cantó María Rivas? Cantó en Alemania, en Austria, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en los Países Bajos, en Panamá, en Portugal, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Suiza, y en todos sitios la aplaudían. Bueno, venció el cáncer varias veces. Recuerdo que en el 2010 una de las cosas que me dijo en un restaurante de un venezolano de carnes muy sabroso en el Doral, me dijo que había vencido el cáncer. Lo tuvo en varias partes de su cuerpo, pero ya al final, realmente lo venció, pero eso es una enfermedad muy traicionera. Lo cierto es que ya la última vez, creo que a principios de este año, volvió a aparecer, fue a España para tratar de enfrentarse a ese nuevo reto. La ocultaron y la doctora le dijo: despídete de tus amigos porque te quedan días. No le quedaban días porque ella era una mujer fuerte y creyó que le iba a vencer nuevamente el cáncer. Le quedaron meses. Hasta el último momento luchó, pero los pulmones estaban demasiado deteriorados. Bueno, lo último que le toca hacer, grabar, y casi no podía, fue con Ilan, una canción de lo feo. De lo feo. Bueno, la recordamos, María. Por cierto que les voy a presentar en el programa de hoy como entrevista principal, lamentablemente las que yo le hice no las consigo en YouTube, una entrevista que le hizo el doctor José Cisneros. Pero antes vamos a escuchar a ver qué nos dice y qué nos quiere decir a los venezolanos desde el exilio José Guerra. Celebro la excarcelación de nuestro colega, diputado y amigo Edgar Zambrano. Pero Edgar no fue liberado, fue excarcelado por sus carceleros, por este trío que maneja la justicia en Venezuela a la orden de Nicolás Maduro.
Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y el fiscal usurpador Tarek William Sagá, quienes le fabricaron pruebas, instigación al delito, conspiración civil, rebelión militar, penas que implicaban 30 años de presidio. Esas fueron borradas de un día para otro y fue excarcelado, lo que quiere decir que las pruebas fueron fabricadas, como se las fabricaron a Juan Requesén, a Roberto Marrero y a los más de 450 presos políticos y militares. Por eso es que el Plan País contempla la necesidad de restablecer el Estado de Derecho, reinstitucionalizar al país, que los jueces sean nombrados por concurso, jueces probos, que apliquen la justicia y no obedezcan órdenes políticas. Y para que más nunca tengamos un fiscal que llegue ahí con el hacha de la venganza. Por esa razón hay que cambiar, restablecer el Estado de Derecho y que Venezuela cuente con un verdadero sistema de justicia. Libertad para todos los presos políticos de Venezuela. José Guerra, ya antes de la entrevista a María Rivas, donde habla de su vida, entrevista que le hizo el doctor José Cisneros, vamos a ver cómo se inicia la semana el mundo con la película más taquillera, el mayor bestseller, y los discos que están en los primeros lugares. Ahí está Alfredo Churión. Saludos amigos, soy Alfredo Churión, esta vez desde Scotts, un pueblo encantador, un pueblito encantador a solamente 10 minutos de Portage, aquí en Michigan. Una heladería fabulosa con todo el ambiente de los años 50, se llama Scooters. Y desde aquí, desde mi rincón favorito de esta heladería, les voy a llevar el top 1 de esta semana. Tenemos que libros, el número 3, debuta en las carteleras, se llama This Tender Land, esta tierna tierra. Una novela de William Kane Kroger, es un cuento picaresco de aventuras durante la época de la Gran Depresión. Si les gustó Where the Crowd Sings, les va a gustar este libro This Tender Land, esta tierna tierra. En el número 2, J.D. Robb sube con, o baja más bien, con Vendetta y Death, Vendetta en muerte. La teniente Eve Dallas, la protagonista de la saga Death, debe evitar esta vez que el depredador se convierta en la presa. Y en el número 1, otra vez, señora Delia Owens. ¿Hasta cuándo regresa el número 1? La señora Delia Owens con Where the Crowd Sings, donde canta el cangrejo de río. En la taquilla, la número 3, pasa del número 2 al número 3, es Angel Has Fallen, un ángel ha caído, con 60 millones y medio de recaudación hasta ahora. En el número 2, la película Hustlers, Estafadoras, debuta con 33 millones en la taquilla. Y en el número 1 se mantiene por segunda semana consecutiva It, Chapter 2, la historia del payaso Pennywise aterrorizando a un pueblo en Maine. Llega a 152 millones esta semana. Como no hay mucha variedad en la cartelera, vamos a hablar de la número 16. Es una película musical que se llama Linda Ronstadt, The Sound of My Voice, The Sound of My Voice, una biografía musical de una de las cantantes más exitosas y versátiles del siglo XX. Va a hacer recordar un par de discos bellísimos como son Canciones a mi padre, volumen 1 y volumen 2. En esta película escucharán las opiniones de Dolly Parton, Emmylou Harris, Bonnie Raitt, Jackson Browne y Aaron Neville, entre otros, hablando de esta gran artista que lamentablemente hoy está sufriendo de la enfermedad de Parkinson, un poco parecido lo que pasó el gran Glen Campbell con el Alzheimer. Los dejo entonces, no porque nos queda el segmento musical, pero vamos a ver en este momento, antes de hablar del top 100 y top 200 de Billboard, vamos a ver el tráiler de esta película The Sound of My Voice. Ahí está. Could literally sing anything. Would you welcome, please, Linda Ronstadt? Linda was the queen. She was like what Beyonce is now. Feeling better now that we're through. She wanted to sing everything. New wave opera, mariachi. My family are Mexican, and that is my roots. They always told her, you'll ruin your career. Will I be loved? Amigos de Bravo
número 24, encabezando la lista de los top 200 álbumes de esta semana, debuta directamente en el número 1 Post Malone con su álbum Hollywood's Bleeding, Hollywood está sangrando. Post Malone es un cantante que hay que tener muy en cuenta porque siempre está por los primeros puestos de la cartelera, como pasa en esta semana dentro de las 100 primeras. La número 3 es del mismo Post Malone y se llama Adioses, Goodbyes. Y también tiene el puesto número 4 con el tema Círculos, Circles. La número 2 es para Señorita con Shawn Mendes y Camila Cabello. Y en la número 1 está la cantante Lizzo con su tema Trot Horse. La verdad duele, tercera semana consecutiva para Lizzo encabezando la cartelera de éxitos. Y una buena noticia para los amantes de la música, en especial para los venezolanos. Daniel Grau es el gran artista venezolano, excelente productor, músico, compositor, ingeniero de grabación y un gran amigo. Regresa con nuevo material musical después de 30 años sin grabar. Esta vez de manos de la disquera española El Palma Records. Aparece con un disco en vinilo, en CD, en digital y en descarga, 30 años sin grabar. El álbum se llama El Mágico Mundo de Daniel Grau y en noviembre va a estar a la venta en las plataformas de descargas el álbum completo. Ya tiene 2 sencillos rodando por ahí, así que con esta buena noticia y con la portada de El Mágico Mundo de Daniel Grau, nos despedimos por esta semana. Chao. Gracias, Alfredo Churión. Y antes de ofrecerles la entrevista a María Rivas, vamos a ver qué nos dicen las estrellas con la Wicca. Hola, Napoleón. Para el lunes 23 de septiembre, las energías recaen sobre Dagas, que significa la luz que sucede a la oscuridad. Versa sobre aclaraciones y explicaciones. Nos habla de parar para entender situaciones complicadas. Es la búsqueda de la luz o de la verdad para poder continuar. Es la energía de lo racional para poder entender y planificar sobre algo seguro, porque todo está muy confuso. Nos atacan las tinieblas. Vamos ahora con los signos y comenzamos con Tauro, que se siente inspirado y logra concretar una idea, pero es mejor esperar un poco para poder materializarla. Piscis, quieres seguir adelante sin importar los obstáculos que se presentan en tu entorno. Eso está bien. Géminis, buscarás la manera de resolver las cosas sin importarte lo que pase a tu alrededor. Acuario, necesitas tomarte un tiempo y planificarte para que todos tus planes se concreten con éxito. Cáncer, quieres avanzar y tienes la creatividad necesaria, pero el problema es que no sabes qué es lo que quieres realmente. Capricornio, estás cansado de la rutina y de los obstáculos. Necesitas un tiempo para ti mismo. Leo, deseas salir corriendo, pero estás pasando por una etapa de aprendizaje de vida, así que llénate de paciencia y resiste. Sagitario, tienes dudas acerca de una propuesta porque crees que el desafío es mayor de lo que puedes dar. Virgo, tienes la fuerza para seguir adelante, pero no es momento de tomar decisiones apresuradas. Escorpio, deja el pasado atrás y relájate para que puedas ver los resultados de tus esfuerzos. Aries, estás un poco desanimado. Tómate las cosas con calma y refúgiate en tus seres queridos para salir de esta etapa. Libra, busca la reflexión y planifica lo que harás a futuro para que las cosas comiencen a mejorar. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. El lunes regresamos con las energías y los signos. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao, Napoleón! Chao, Virginia. Virginia Escobar, la Wicca. Y ahora con nuestro agradecimiento al doctor José Cisneros, que nos ofreció esta conversación que tuvo con María Rivas, nuestro homenaje a María Rivas. Bueno, mira,
Yo estaba viendo aquí que tú eres una cantautora venezolana, profesionalmente con 25 años 27 años de vida artística, ¿verdad? Lo cual te da ya una madurez tremenda. No solamente como cantante, sino en el ámbito artístico internacional. Y me llama mucho la atención que has hecho de todo. Has cantado con las figuras más importantes y relevantes, no solamente de Venezuela, sino también de la música latinoamericana. Latin jazz, sí. Y tampoco te has confinado a tu escenario natural, que es Venezuela, sino que has rodado por todo el mundo llevando tu estilo en particular. ¿Cuándo comenzó, María, tu interés por el arte de la música y en particular por cantar? Mira, comenzó en 1972, cuando en mi casa llega el primer equipo que era separado, no era el pick-up clásico, ¿no? Sino aquel Panasonic. Sistema de sonido, digamos. Exacto, el sistema de sonido. Mi papá nos regala ese aparato en la casa y empezaron a llegar discos y le regalan a mi papá un disco del de Mano Romero con la Orquesta Sinfónica de Londres y María Teresa Chacín cantando temas de Aldemaro, de Simón Díaz, de diversos venezolanos, un disco de Sergio Méndez, otro de Marvin Gaye con Diana Ross, Gladys Knight, Carole King. Empecé a escuchar esa música y los Carpenters. Y empecé a cantar sobre ellos y oye, todo el mundo, los vecinos, mi papá, mi mamá decían, oye, pero tú puedes ser cantante también si no te va bien con la pintura. Toda la vida estudié pintura desde los 8 años con Pascual Navarro en la Torre de la Prensa en San José. Allá cerca del Panteón. ¿Tu primera inclinación artística es hacia la pintura? Sí, totalmente. Y como por accidente empiezas a descubrir que te interesa el canto. O sea, y empiezo a cantar como un affair con la música y como una distracción. Siempre que llegaba del colegio, cantaba. Entonces yo me ponía a escuchar a Lani Hall con Sergio Méndez, ¿cómo se llama? A María Teresa Chacín, a los Carpenters. Me gustó. De repente un día me aparece un disco de Barbra Streisand y me volví loca. O sea, y yo quería cantar como ella. Entonces, ¿y hablabas inglés ya? No, yo cantaba por fonética. Exacto, por fonética. Y entonces empiezo yo a estudiar la manera de respiración de Barbra Streisand. Empiezo a estudiar con audífonos en las noches, escondida, mientras que supuestamente dormía, dónde respiraba ella para llegar a rangos tan altos y tan largos. Entonces yo los empiezo a imitar al día siguiente y allí empezó. ¿Y ya a esa temprana edad tenías idea de toda esa parte técnica de la educación vocal? Bueno, sí, por intuición, porque yo quería llegar a esos tonos. Eso ya te estoy hablando, ya ahí tenía yo 16, 17 años y empiezo yo a indagar esa parte. Luego también tuve una experiencia muy linda con Elis Regina, que cuando la descubro también me impactó muchísimo y me aprendí todas las canciones de un disco llamado Esa Mujer, que fue el último disco que ella hizo, y me lo aprendí por fonética también. Y lo canté, y mi primer concierto en vivo fue Elis Regina, que fue ya en el 87, ¿no? Fíjate qué cosa tan interesante. Sí. ¿Y contabas ya con el apoyo de tus padres para todo eso? Bueno, mira, tristemente mi padre murió y nunca me vio profesionalmente cantando, pero cuando íbamos a las fiestas, nosotros íbamos muchísimo al Macuto Sheraton en Caracas, en La Guaira, y entonces allí había un señor guitarrista en el Marinero, que era el bar, y el bar de la piscina, y entonces siempre me dejaba cantar. Entonces mi papá un día dice, oye, pero qué bien la mujer que está cantando, vamos a ver quién era, y era yo. Entonces él se emocionó muchísimo, bien, sí, una experiencia muy linda. Mira, y dentro de este marco de artistas que empezaste imitando y después pues se hizo evidente que tenías una vocación de cantante, ¿qué te hizo inclinarte en particular al jazz? Porque tú eres considerada la reina pepiada del jazz. Bueno, imagínate, eso fue una cosa muy, muy linda porque a mi casa viene a visitarme Alex Berti. Y entonces, te estoy hablando del 83, viene Alex Berti a visitarme a la casa por casualidad, porque vino con un amigo, y yo me pongo a cantar
sobre los discos de Barbra Streisand y me dice, wow, tú servirías para cantar jazz. ¿Tú estás interesada en formar, te gustaría ser cantante de un trío de jazz? Y yo digo, bueno, si tú me enseñas, dice, bueno, te voy a dejar 2 cassettes, uno de Bill Evans con Tony Bennett y otro de Ella Fitzgerald. Entonces me dio los 2 y Ella para mí me voló la mente y la creatividad porque recordaba los Merry Melodies, tú sabes, los cartoons. Ajá, sí. de cuando ella era niña que lo veía, y para mí fue muy fácil identificarme con el jazz porque Merry Melodies tiene mucho jazz. Claro. Y entonces ahí comencé, formamos el trío, terminamos no tocando juntos porque él se tuvo que ir a Estados Unidos, y luego yo sigo con Víctor Mestas, Miguel Ángel Blanco, otra conformación, pero con la misma idea, y ahí me inicio yo en un sitio llamado El Gala, que quedaba en las Mercedes, en Caracas, que era muy elitesco, muy famoso. Empecé a gustar, cantaba jueves, viernes y sábado, y bueno, y ahí comenzó parte de todo este rumbo que ha sido el Latin Jazz. Empecé a fusionar, tuve un accidente en moto en el 87, y eso me permitió estar 4 meses en cama, esperando que se me consolidara el implante en mi fémur. Y en esos 4 meses escuchaba mucho Elis Regina, y fue donde yo me la aprendí. También la pintura, decidí tener un trazo personal, que es una de las cosas que te di para que lo vieras, el estilo. Y bueno, y ahí comencé a fusionar. Entonces tuve una recuperación en Capaya, en Barlovento, y a mí me impactó el mundo. Sí, porque cuando yo estaba pasando, ese ritmo africano que se pasando unos días en las noches y en las tardes, yo oía los tambores en la montaña y le preguntaba al señor de la finca que por qué tocaban esos tambores. No, que están calentando para el día de San Juan, y están calentando los tambores, lo están haciendo, y como ellos hablaban todo. Entonces yo me inventé una historia e ideé una fusión de la versión de Bésame Mucho de Consuelo Velázquez con Omar Olivero, que era el percusionista que me acompañaba en Fedora Jazz en las Mercedes, y fue un éxito. O sea, yo comenzaba con un dúo imitando unas voces de negrito y con los tambores debajo, con el golpe de tambor, y luego los negritos, bueno, que por cierto lo voy a cantar el 7 de noviembre aquí en Miami, esa versión que es tan bella de Bésame Mucho, y fue mi primera fusión de Latin Jazz que yo hice, y eso fue un éxito. Luego llegó Manduco, el motorizado. Yo diría que entonces fuiste una de las pioneras en eso de la fusión de estilos, sí. Porque eso ahora se comenta mucho. Se comenta en esa época y se hace mucho. Era lo contrario, mientras tú más clásico y más restrictivo pudieras ser, mejor te recibía. Sí, yo recibí muchas críticas. Oye, ¿cómo se atreve? Por ejemplo, yo canté Sombra en los Médanos a manera de balada y de blues, y era muy criticada, pero a Aldemaro Romero le encantaba, porque Aldemaro Romero me conoce a mí en un concierto en vivo de Elis Regina. A mí me pasó una cosa muy singular, que cuando yo era motorizada, te estoy hablando del 85 y 86 y 87, tenía una moto, y en esa época me regalan, Rubén Rebolledo, un guitarrista amigo, me regala Elis Regina, me dice, escucha a esta mujer, y me volví loca. Me encantó la manera tan irreverente y tan apasionada como ella cantaba, una artista en toda su gracia. Para mí es la artista de Brasil a nivel femenino. Y entonces resulta que con el accidente todo ese bolso donde yo llevaba mis cosas se destrozó. Llevaba siempre una botella de miel, estalló y mojó todo de miel. Entonces, bueno, tengo el accidente, llego a convalecer en mi casa, y llega una de las coristas que trabajaba conmigo con sonográfica. Yo trabajaba con sonográfica haciendo coros, y entonces llega a visitarme y me dice, te traigo un regalo. Ella no era muy cercana a mí, y cuando me da el regalo en una cajita, cuando le quito el empaque, era el cassette de Elis Regina. Y yo dije, no, esto es una coincidencia significativa. Le digo, mira, tú me has hecho inspirarme de tal manera que yo me voy a levantar de esta cama, y el primer concierto que yo voy a hacer va a ser un homenaje a Elis Regina. Entonces Aldemaro ve en el periódico el aviso que una cantante que no conoce va a cantar a Elis Regina, Solange Rivero, que hoy en día vive aquí y que era la productora del programa de Isa Dobles, ya me conocía, y ella le recomienda a Aldemaro que vaya a verme. Entonces ahí
nos conocimos y bueno, amor a primera vista. Sí. Sí, después al mes me ofrece y me dice, María Teresa Chacín no puede ir conmigo a Río de Janeiro, al Teatro Villalobos, ¿tú te atreves a cantar conmigo mi repertorio? Dije, claro que sí. Y entonces, bueno, fue una oportunidad increíble. O sea, que tú dirías que en cierta forma, además del aspecto como compositor de Aldemaro y su contribución a la música, tú dirías que fue Aldemaro, además de eso, tu padrino de promoción profesional. Sí, ya, ¿no? sí. Incluso yo le hablaba muchísimo a mi papá y él le encantaba escuchar cosas de mi papá y entonces me decía, mira, yo quiero que tú sepas una cosa, yo soy tu segundo papá, inspirado no solamente por tu papá, porque entiendo ahora por qué tú eres así, sino que, bueno, me refiero a la generación de esos venezolanos que tenían una cultura bien amplia a nivel musical, a nivel cinematográfico, a nivel literario. Entonces Aldemaro y yo hicimos una llave que nunca murió. Y de la figura del canto, de la composición nacional, ¿cuál tú sientes que ha tenido un impacto mayor en lo que es tu cultura y tu estilo personal? ¿Cuál de los cantantes venezolanos? Ya me has dicho algunos latinoamericanos, Eddie Regina, pero de los venezolanos mismos, ¿cuál? Mira, de los venezolanos, bueno, María Teresa Chacín determinó muchísimo en mí esa manera de cantar en español, que no es nada fácil, y que suene bien. Me gustaba muchísimo como ella cantaba Aldemaro Romero. Y de los compositores, el Pollo Sifonte, Gualberto Ibarreto me encantan. ¿Qué más te puedo decir? Hay tantos artistas. Ilan también me gusta muchísimo en su manera de componer. Pero así, bueno, yo soy bastante universalista en el sentido. Muy versátil. Mira, tú también tienes un reconocimiento como ambientalista, como una persona bastante preocupada sobre las cuestiones ambientales. Y yo diría, viendo las notas que revisé, mucho antes de que eso se pusiera de moda, porque ahora todo el mundo es verde, pero digamos que tú fuiste como pionera en eso, sí, en el medio artístico, ¿no? ¿Qué te hizo, digamos, empezar a proyectar una imagen de defensa de la fauna y de la flora venezolana y en particular, y luego de la protección ambiental en general, ¿no? Bueno, yo soy una persona que desde niña amo los animales, amo la naturaleza, y eso me considero totalmente identificada con San Francisco de Asís, que considero que es el primer ecologista público que defiende y respalda la naturaleza como parte de la divinidad de Dios Todopoderoso. Y cuando yo empecé a cantar, y empecé a ver, yo viví en Aruba, tuve la oportunidad después de mi accidente de vivir 3 años en la isla de Aruba y allí me convertí en una afanada visitante de todas las tardes del mar. Hacía snorkel todas las tardes para precisamente mejorar mi pierna. Ya había tenido el accidente y el doctor Viso me mandó a hacer terapia con la pierna nadando. Entonces todas las tardes yo iba a bucear, a hacer snorkel y yo me quedaba impactada de la belleza, pero entonces encontraba basura, cauchos, ese tipo de cosas. En algunas partes de Aruba encontré lo que se llama la pesca de arrastre, que dejaba marcada una estela de arena y ahí ya no crecía más nada. Entonces a las 3 de la tarde yo iba y me sumergía a esa calle de arena y venían los peces lora y ellos ya me conocían y entonces yo nadaba con ellos, era impactante, eso me impresionó. Entonces salgo de Aruba y voy a Morrocoy y bueno, y me meto a hacer snorkel y veo el desastre de basura submarina que encontré, y a cielo abierto y a mar abierto. El plástico, las bolsas de plástico lo cogí y escribí una canción que se llama Hasta cuando ya no aguanto. Tuve la oportunidad de cantarla y Tita Mendoza de La Polar, estaba también Katy Phelps, Ana Teresa Arismendi, escucharon esta canción que les tocó el corazón y fue por una coincidencia también porque Lilia Vera le tocaba cantar con Pablo Milanés en el Teresa Carreño, se enfermó Lilia y me llaman a mí por invitación precisamente de Isa Dobles, que recomienda que me inviten a mí. Y ahí yo aproveché para estrenar esa canción que se llama Hasta cuando ya no aguanto. Bueno, y eso fue que de verdad que el público se paró.
Gustó muchísimo y entonces Katy Phelps decide entregarme a mí el premio William H. Phelps de Ambiente. Yo también trabajé un tiempo en lo que es el reciclaje, en lo que eran conciertos ambientales, que eran de educación ambiental, donde las entradas había que pagarlas con basura reciclada y fue un éxito. Eso lo hice en la época en que el señor Aristóbulo Istúriz era alcalde de Caracas y él acababa de venir de Curitiba con una experiencia muy interesante de basura reciclada, y entonces empezamos a hacer esos experimentos en la Plaza Morelo, en Catia, en Sarría, en el Valle, en 23 de enero, y ganó la parroquia del Valle por ser la que más recopiló basura reciclada, y me contaba Aristóbulo Istúriz que se mantuvo 2 años y medio limpia la parroquia por ese experimento de esos conciertos, y era increíble porque, por ejemplo, recuerdo una vez en el Parque del Este fui nombrada madrina vitalicia de Imparque gracias a ese premio, e hicimos un concierto en la concha acústica del Parque del Este y habían como 7.000 personas porque era en pleno moda de manduco. Y recuerdo que yo dije, el reto es que ni una sola persona va a dejar un papel de basura en la grama. Y fue increíble, nadie dejó nada y los limpiadores del parque estaban impactados, y ahí me di cuenta del valor que tiene una letra, un artista cuando puede guiar en educación no solamente ambiental, sino mejorar el factor humano a través de su mensaje. Bueno, como ha hecho ahorita Juanes, en esta posibilidad de cantar en Cuba, creo en eso. Aprovecha tu poder de convocatoria para dejar un mensaje. Y recuerdo mucho esa frase, hay una frase alentadora de William Shakespeare que dice que el verdadero artista es un espía de Dios, y no es que uno quiera endiosarse, pero uno sirve como testigo cuando uno cree en la magia de las artes como elemento forjador de evolución en el factor humano. Es factible y uno debe usarlo, es un deber. Así es. Mira, tú además de ser una versátil y extraordinaria intérprete, compones. Sí, Cuéntame un poco qué temas inspiran tu espíritu de composición. Bueno, en el principio de mi carrera me inspiró la temática política, porque tuve un padre que le encantaba la historia contemporánea de Venezuela. Era la única materia que llevaba eximida, porque él era historia viva de mi país, y con él pues me inspiré de muchas cosas, me vaticinó y me profetizó muchas cosas que lamentablemente vivimos en mi patria de Venezuela, y eso me inspiró a mí a hacer el disco Primogénito, que tiene temas como Desde la Mesa, tiene el tema ¿Dónde está la seguridad?, que habla de la ecología, habla de la política, de la falsa democracia, y bueno, muchos temas así. Luego me inspiró mi propia experiencia personal de vida a través del amor, pero me inspira muchísimo sentir a Dios como yo lo siento en cada detalle simple de la vida. Quiero transmitirlo a la gente, y uno de mis discos favoritos de mi discografía, tengo 9 discos en mi carrera, es Ecuador, que todavía no ha salido aquí en Florida internacionalmente, y que lo pienso lanzar porque es un mensaje al amor, al reconocimiento del ser humano como factor esencial para ese cielo que podríamos lograr aquí en la tierra, ¿no? Qué bueno. Mira, una pregunta, ¿qué nos traes con Pepiada Queen? La reina Pepiada, algo tan simbólico. Es muy cómico porque a finales de la década de los 90 tuve la oportunidad de viajar durante 5 años consecutivos a Europa haciendo jazz latino en los festivales de verano de Austria, Holanda, Italia, Montreux en Suiza, y allí Francia. Y allí estuve indagando todo lo que era la fusión musical. Entonces yo le coloqué un nombre a mi música, Ayaka Music, porque yo era considerada como cantante no de jazz, sino de world music, precisamente por esa indagación y esa manera de crear ambientes tropicales y afrovenezolanos dentro de estándares clásicos
latinoamericanos, ¿no? Creaste una música multisápida. Multisápida total, entonces yo decía eso, que mi música era multisápida, y en esta última experiencia tengo 3 años consecutivos trabajando en Tokio, en los hoteles Hyatt, precisamente en un sitio que es de Latin Jazz, y allí tocaba yo con un trío japonés, bueno, eran 2 japoneses y un brasilero. Entonces con el brasilero me descargué toda la ansia de la música de Elis Regina, con Paulo Gómez, que es un veterano, así como César Mariano Camargo, y allí pude ver que la fusión que yo inventaba, pues a los japoneses les encantaba, porque mi público en Tokio mayormente es japonés, también hay muchos ingleses, españoles, pero sobre todo japoneses y brasileros japoneses, y entonces, bueno, decidí ponerle a esta fusión que muy elegantemente hice en Tokio, Pepiada, Reina Pepiada, pero como canto temas en inglés le puse Pepiada Queen y ha gustado muchísimo. Entonces llegué a Venezuela hace un año y con Miguel Chacón, quien ha sido mi compañero de vida, productor de todos mis discos, Elías Llanes, quien es un percusionista muy interesante en Venezuela, puesto que él representa los tambores japoneses de la Embajada de Japón en Venezuela, Laurent Lecuyer, un francés residenciado en Venezuela que es muy elegante, muy versátil y muy creativo también para hacer. Hicimos una conformación unplugged, totalmente acústica, y conformamos un repertorio que tuviera temas que determinaban como la nostalgia o los apegos que cada uno de los músicos y mi persona tenía, ¿no? Entonces ahí mezclamos temas de Come Together, por ejemplo, de los Beatles, Come Together, tenemos temas de U2 como With or Without You, temas de Nirvana dedicada a mi hijo, a la generación de mi hijo, que es Smell Like Teen Spirit, temas de Genesis que me encantaban a mí cuando yo estaba pasando ya de teenager a joven soñadora, y junto con esto temas de Astor Piazzolla. Tuve la oportunidad de estar en el segundo tiraje del Festival de Astor Piazzolla en Milano, con nada menos y nada más que Aldemaro, acompañando a Aldemaro, y me dieron la oportunidad de hacer 2 letras en español para 2 tangos de Astor Piazzolla, y fueron aceptadas las letras, y una de ellas está incluida en mi disco, que es Oblivion, un tema muy hermoso. Está Libertango, que hizo famoso Grace Jones, y yo lo hago no en francés, sino que lo hago ella lo hace en inglés con versos y tango en francés, yo lo hago en inglés con versos libres de tango en español, y gustó muchísimo. Y bueno, mira, hay de todo en Pepiada Queen, y Pepiada Queen es un espectáculo acompañado por Liber Jazz. Liber Jazz es la conformación precisamente musical a la que hago mención. En esta oportunidad voy a estar acompañada en la percusión por Nené Quintero, que es un maestro, yo le digo el Bob Marley de Venezuela, en el sentido de lo que él representa para todos nosotros los músicos, es así como un ícono, un gurú. Entonces con ellos hacemos unos inventos increíbles, y de verdad que es una libertad dentro de lo que es la expresión musical, y eso es lo que yo vengo a mostrar, la evolución de mis 27 años cantando, con un repertorio que va desde mis inicios, y por supuesto están los 2 temas íconos, Motorizado, Manduco, y un homenaje a Aldemaro Romero. Tengo como invitada especial a María Isabel Saavedra, una cantautora, compositora que ella misma dice que yo fui uno de sus íconos, o sea, no de sus íconos, sino de sus musas y de su inspiración, y para mí es una honra porque ella escribió un tema llamado Señor Pianista, que coincide exactamente con el sentimiento que me dejó Aldemaro cuando partió. Yo tristemente estaba en Tokio cuando Aldemaro Romero murió en Caracas, pero afortunadamente soñé con mis ancestros, con mi tía Luisita. Soñé que cada vez que sueño con una tía, con una hermana de mi papá, es porque alguien de mi familia va a morir o algo está pasando en mis ancestros. Y yo soñé el Día de los Ancestros, que se celebra en Tokio y en Japón de una manera muy importante y muy fuerte. Soñé con ella a las 3 de la tarde y me estaba avisando que ella estaba esperando a alguien. Era en una fiesta, en una casa muy parecida a la de unas tías allá en el Mercado de las Flores, a finales de San José, y en San José me refiero a Caracas.
y fue muy paradójico porque estaban escuchando guaracha y yo pensé en el sueño, yo decía, esto es una guaracha más vieja que el Avillo, y Aldemaro hacía guaracha también, junto con la época en que el Avillo llega a Venezuela, y le pregunto y veo a mi tía sentada en un sofá de caoba bellísimo y ella muy hermosa, y digo, tía, ¿qué haces aquí? Estamos esperando un pariente. Pues esa noche que tuve ese sueño, llego a cantar, no había nadie en el lugar que canto, que siempre está full de gente, y yo le pregunto al japonés que por qué no hay nadie, me dice, porque hoy es el Día de los Ancestros y la gente va a celebrar esa fiesta a los templos budistas y shintoístas y se van fuera de Tokio. Y cuando regreso a mi casa después de cantar, me llama la esposa de Aldemaro y me dice que Aldemaro estaba en coma, sale del coma y le dice a ella que le avise a María Asunción, que soy yo, que se va. Entonces fue una cosa increíble, la conexión de las almas. Interesante. Sí. ¿Cuál de las canciones de Aldemaro es la que más te llega a ti en lo personal? Eso es toda su composición. Bueno, hay muchas, pero es que Aldemaro me encanta porque Aldemaro refleja en sus letras, en las letras de la onda nueva, de los años 60-70, la Venezuela que yo viví. Era una Venezuela parecida a Tokio, muy elegante, con una búsqueda del arte a través de la arquitectura, de la pintura, de la música. Entonces, me gusta Así eres tú. La canción Así eres tú me encanta porque refleja el charme que tenía el venezolano, que junto con Renio Tolina ellos representan un venezolano muy volado, muy distinguido a nivel de lo que es creatividad, ¿no? Y paralelamente a eso con Pascual Navarro, que era un bohemio loco, pero un gran pedagogo de la pintura, y él me enseñaba a mí la bohemia, él me hablaba de eso yo teniendo 9 años, entonces ya se me empezó a disparar la cabeza y mi creatividad, y junto con mi padre, pues me daban una Venezuela increíble, y Aldemaro representa para mí, por ejemplo, Doña Cuatricentenaria, Carretera, Así eres tú, me encantan como temas que determinan una historia contemporánea de Venezuela muy singular, una historia democrática, muy fina, muy elegante. Y luego yo viví con Aldemaro una crisis de él personal cuando pierde a una de sus esposas, que lo abandona, y allí viene una racha de boleros y de música nueva que también, donde escribió temas imaginándose que yo los cantaría, y era cuando él llegaba en las noches bohemias de ese gran guayabo que tenía por este amor perdido, y venía a visitarme y a verme cantar, y se veía que estaba triste, pero me decía, María, esta canción la hice para que tú la cantes. Entonces en Pepiada Queen está la trilogía de esos 3 temas íconos que él adoraba que yo cantara, que era ¿Quién?, Como lo haces tú, y Hablaré catalán. Y yo inicio estos temas con un tema que cantaba a María Teresa Yacín, que se llama Tú y yo formamos una multitud, que me encantaba, que es un tema hermoso, ¿no? Bueno, ese concierto del próximo sábado es una convocatoria que no podemos pasar por Claro que ¿no? Porque sí. No, y además que tengo 12 años que no me presento aquí. Yo me presenté, mi última presentación fue en el Tropicana, presentando casualmente un disco Café Negrito, dedicado al café como el mejor antidepresivo del mundo, y dedicado precisamente a la Yaca Music. Entonces ahora vengo con la Pepiada Music, y con una evolución musical, porque Japón me permitió a mí tener mucha mayor técnica, mucha más capacidad. Ahorita mi rango vocal es mucho más amplio porque cantaba todos los días menos los domingos y los lunes. Entonces, oye, cantar todos los días te da unos beneficios a nivel de destreza vocal que vale la pena explorar. Además, yo no sé, yo siempre he pensado que el jazz en cierta forma es un poco elitesco, ¿no? Pero yo diría que el jazz latino con la sazón latina lo hace todavía mucho más atractivo, mucho más comercial. Mucho más comercial. Y yo siempre he sido una cantante y compositora que busca popularizar el jazz. Entonces, de alguna manera siempre, para que ustedes se oye irónico, pero el manduco tiene un poco de jazz porque tiene fusión.
El motorizado es una salsa jazz también, y ustedes van a ver la evolución del motorizado. El motorizado se ha convertido como en una salsa reggae. A veces me recuerda a Los Amigos Invisibles, porque ha evolucionado tanto en vivo que es muy interesante. Qué bueno, bueno. De repente, como el niño que se vuelve adolescente. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.